Muy buenas gente, soy Nacho y en esta ocasión os voy a dar 6 consejos si queréis meter vuestro coche en circuito. Y es que para la gente que no lo sepa, si eres un entusiasta del motor y algún día te apetece meter tu coche a circuito, tan solo tienes que pagar una cantidad del circuito y puedes meter tu coche a rodar. Ahora bien, meter el coche a circuito no tiene nada que ver con la conducción de calle, y es por eso que necesitas tener el coche ligeramente preparado o por lo menos tener algunos conceptos básicos antes de meter tu coche a circuito. Así que en este vídeo te voy a dar 6 consejos para que metas tu coche a circuito y disfrutes de él al máximo. Y además de ello, al final del vídeo te diré cuánto cuesta meter un coche a circuito y cuánto dinero me he gastado yo. Así que si quieres saber todo esto, quédate en el vídeo. El primer consejo que os voy a dar no es el más importante, pero desde luego hay que tenerlo en cuenta, y es que tenemos que tener un coche ordenado y sin bártulos. Y es que este punto es bastante importante, porque cuando vais a circuito seguramente vayáis para pasar o todo el día, o una tarde, o una mañana, así que seguramente necesitéis una nevera con algo de comida, una mochila con ropa de recambio puede ser, una botella de agua, cámaras para hacer fotos, cámaras para hacer vídeo, etc. Y es por ello que cuando vamos a circuito tenemos que saber de antemano qué vamos a llevar. Así que si sabemos que vamos a llevar todos esos trastos y todos esos bártulos, tenemos que aprovechar y quitar otros que no nos merezcan la pena. Por ejemplo, si tenemos productos de limpieza en el maletero, los quitamos. Si tenemos cosas sueltas y desperdigadas por el coche, también las vamos a quitar. Y bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa y os voy a enseñar mi caso en concreto. Un pequeño brico que hice para quitar peso en mi coche. En mi caso concreto, esta era la tercera vez que metía mi coche en circuito. Concretamente había pillado pista libre en Jarama por 3 horas. Y había una cosa que me estaba empezando a molestar, y era el tema del equipo de sonido que tengo en el maletero. Y es que bueno, tengo muchos vídeos sobre mi coche en el canal de YouTube si los queréis ver, pero básicamente os comento, cuando compré el coche me venía con una etapa de potencia, un amplificador de altavoces para que me entendáis, muy grande, de una época antigua, y ahí sigue en el maletero, lo tengo equipado, enchufado los altavoces, y ¿cuál es el problema? Que tiene bastante peso, tiene una madera por encima, y además de ello tiene el subwoofer. Y es que para quitar y poner esta etapa de potencia tardas bastante, porque tienes que quitar los cables uno por uno, etc. y demás. Y aquí tenemos la etapa. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente aquí tenemos cables de alimentación como este positivo y este negativo, los cables RCA, los cables de audio, y todos estos cables van directamente anclados a la etapa con unos tornillos, de forma que si queremos quitar todo este conjunto tardamos mucho, tanto para quitarlo como para instalarlo. Así que para quitar este amplificador fácilmente vamos a poner conectores de forma que quitar y poner la tapa sea muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es soldar estos conectores en este cable. Este cable es el que utilizamos para la señal de sonido, es decir, para el altavoz derecho, el izquierdo y demás. Así que vamos a utilizar este conector, que por si alguien se lo pregunta se llama XT60. Lo que vamos a hacer ahora es estañar estos cables y vamos a meter el conector. Y es que para unir el conector con un cable, lo primero que tenemos que hacer es estañar el cable. Para ello lo pelamos, lo enrollamos un poquito y como veis, con un soldador calentamos el estaño hasta que el cable se queda, como veis, estañado. Después de estañar el cable hacemos lo mismo con el conector. Y finalmente, una vez tenemos las dos cosas estañadas, simplemente apoyamos el cable y apretamos con el soldador. Y ya tenemos el cable fijo. Y por cierto, otra cosa que puede ser interesante es utilizar termorretráctiles. Yo en mi caso puse uno en cada cable para que luego no hubiera ningún tipo de corto. Como tengo 3 salidas de audio, lado derecho, izquierdo y altavoces graves, este proceso lo he tenido que hacer 6 veces. Y por cierto, como quiero enchufar y desenchufar esto rápidamente, ya que todos los conectores son exactamente iguales, para no equivocarme y para hacerlo más rápido, he puesto cada conector de un color diferente. Y para ello lo he hecho de una forma muy fácil, utilizando termorretráctil de color. Y por último, aparte de los conectores de sonido, también tenía el conector de lo que viene a ser la alimentación, así que para ello compré un conector especial bastante más rígido, más duro, el cual se enchufa y se desenchufa muy bien, es muy cómodo, y ya con esto tenía la etapa preparada para desenchufarla y enchufarla rápidamente. Como veis, tan solo desenchufo los conectores y quito la etapa con todo ese manojo de cables. Y ahora bien, ya que estaba preparando el coche para el circuito y quería ir a por tiempos, dije, pues ya que estoy, quito los asientos. Y es que en mi caso concreto, quitar los asientos de la parte trasera son tan solo 4 tornillos y se tarda 5 minutos. Así que por el tiempo que me llevaba, dije, lo voy a quitar. Y al final, entre los asientos y la etapa, fácilmente habré quitado unos 30 o 40 kilos. Ya os digo, si vais por primera vez al circuito, esto no hace falta que lo hagáis. Yo es que ya he ido más veces a circuito, quería bajar el tiempo que tenía y dije, pues bueno, me he animado a hacerlo. Pero bueno, en general, como conclusión, lo que es importante es llevar el coche bien organizado, pegarle una buena aspirada antes si podéis y no llevéis muchos trastos, porque si no va a hacer todo el rato ruido y vais a pegar tumbos con cosas por el maletero. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos a pasar con el segundo consejo, y este es súper importante, y es el tema de los neumáticos y el manómetro. Y es que bueno, primero de todo, cuando vayáis a circuito es importantísimo llevar un manómetro de mano. No hace falta que os compréis un manómetro de 55 euros si vais a entrar una vez o 2 veces. Con un manómetro de 10 euros os va a funcionar bien. Y básicamente, ¿para qué queremos esto? Para medir la presión de las ruedas, porque cuando estamos rodando en circuito, los neumáticos suben de presión y mucho.
Simplemente para que se le idea, pueden subir de 1,8 a 2,5 bares si le damos bastante fuerte. Así que en todo momento tenemos que tener en cuenta la temperatura de nuestros neumáticos para no pasar la temperatura. Y además de ello también es muy importante saber qué neumáticos vamos a llevar a circuito. Y es que tenemos diferentes opciones. Una de ellas es utilizar neumáticos de calle, como el que tenemos aquí. En este caso este neumático es el que utilizo para el día a día, el que utilizo siempre con el coche. Este neumático es un Eagle F1 Asymmetric 5, es un neumático deportivo para calle. ¿Y qué diferencias hay con un neumático que está un poquito más destinado para circuito? Pues bueno, primero de todo el compuesto es un neumático mucho más blando que este, que es un neumático más duro. También tenemos 4 líneas paralelas en este caso, para poder evacuar el agua en caso de que llueva. También tenemos muchos más dibujos en el neumático, montones más de rayas. Aquí tenemos un neumático más simple, con poquitas rayas, y aquí tenemos muchísimas más rayas. Y además de ello también tenemos 4 rayas paralelas. Ahora bien, ¿por qué tenemos tantas rayas? Pues para disipar el agua mejor. Y además de ello, este neumático tiene una ventaja respecto a este, y es que el agarre de este neumático en casi cualquier situación va a ser mejor. Este neumático en lluvia obviamente es mejor que un semi-slick, y aparte de eso este neumático cuando hace frío es mejor, cuando hace caliente y no hemos calentado los neumáticos también es mejor este neumático, y en general este neumático agarra una barbaridad, porque es un neumático de primera marca, deportivo, bueno, nos transmite. En definitiva, si no metemos el coche a circuito, ese es el neumático que tendríamos que poner, un neumático deportivo pero de calle. Ahora bien, en mi caso, ¿por qué he comprado este neumático? Un neumático semi-slick. Pues he comprado este neumático porque es mejor para utilizarlo en circuito, debido a dos cosas. Primero de todo, el agarre que ofrece este neumático. Este neumático tiene algunas peculiaridades, tiene el flanco más duro, es más deportivo el tacto, y aparte de ello, el compuesto de este neumático, cuando entra en calor, es decir, ya le hemos dado unas vueltas y ha calentado, este neumático agarra más que el otro neumático. Y aparte de eso, la otra ventaja de este neumático respecto al neumático de calle es que este neumático en circuito se desgasta menos. ¿Por qué? Porque este neumático está diseñado para funcionar a más temperatura que el neumático de calle, mientras que un neumático de calle, cuando se pasa de temperatura, se desgasta muy rápidamente. Otra peculiaridad es que este neumático, a pesar de que en circuito tenga más aguante que un neumático de calle, en general tiene una vida útil más pequeña, aguantará muchos menos kilómetros yendo por carretera normal, mientras que un neumático de calle te aguantará más kilómetros. De forma que las ventajas principales del neumático semi-slick es que en circuito no se va a destrozar igual de rápido que se destrozaría un neumático de calle, y también que el agarre y el tacto va a ser mucho mejor con un neumático semi-slick que con un neumático de calle. Así que para meter mi coche en circuito y no perder un neumático bueno para utilizarlo en calle, como es ese, lo que he hecho es comprar otro set de llantas con otros neumáticos tan solo para circuito. Peculiaridades, que en este caso he utilizado una medida en 16 pulgadas, mientras que yo normalmente utilizo 17. Estéticamente 17 pulgadas suele quedar un poquito mejor que las 16, pero la ventaja de llevar 16 pulgadas es que el neumático y la llanta tienen un peso inferior, y es por ello que el coche se va a mover mejor y también va a correr un poquito más. Así que he elegido 16 pulgadas, y además de ello el precio de los neumáticos en 16 pulgadas es inferior al precio de los neumáticos en 17 pulgadas. Y es por ello que yo me he decantado en este caso por poner unos semi-slicks de la marca Federal, el modelo 595 RSR. La verdad es que no tengo mucha experiencia con este tipo de neumáticos, pero bueno, ya veré qué tal funcionan. Y bueno, creo que la explicación es bastante clara. Si vas a entrar una vez a circuito, lleva los neumáticos de calle, no hace falta que compres semi-slick. Ahora bien, si piensas meter tu coche a circuito de forma asidua, meter semi-slicks es la opción correcta. Yo, en mi caso concreto, para no sacrificar el comportamiento en calle ni el comportamiento en circuito, he comprado 2 sets de llantas. Al final del vídeo os contaré cuánto me han costado las llantas y cuánto me han costado los neumáticos. Pero antes de ello, vamos a pasar con el tercer tip, y este es preparar las cámaras para grabar todo bien. Y es que seguramente si metes tu coche a circuito quieras llevarte algún recuerdo, como por ejemplo el onboard en el que estás conduciendo tu coche. Aunque ahora bien, aquí hay un problema: ¿dónde colocas la cámara? ¿Qué cámara utilizas? ¿Qué tarjeta SD? Todo esto lo tienes que tener bien pensado antes de ir al circuito, porque te aseguro que no vas a tardar 5 minutos en colocarlo todo, y si lo colocas en 5 minutos seguramente el vídeo quede mal. Así que aquí te voy a dar mis consejos. Primero de todo, utiliza una tarjeta SD más o menos decente, 32, 64, 128 GB, depende del tiempo que vayas a rodar. Segundo, carga bien todas las baterías. Yo por ejemplo, la última vez que fui al circuito solo pude llevar una cámara con una batería y tan solo pude grabar un tercio de todas las vueltas que hice, así que si lleváis más baterías y lleváis todas bien cargadas, os vais a ahorrar perder clips interesantes como
los que yo me perdí y no os puedo enseñar hoy. Y tercero y más importante, piensa dónde sujetar tu cámara. Y es que depende del coche que tengas y cómo quieres grabar, puedes colocar tu cámara en la luneta delantera pegada con una ventosa y de esta manera solo se va a grabar el capó, puedes agarrar tu cámara al casco y de esta manera se seguirá el movimiento de tu cabeza, aunque esto hay que tener cuidado porque hay muchos circuitos en los que no es legal tener una cámara agarrada al casco. También puedes pegar tu cámara a la ventanilla del conductor, del copiloto, y por último también puedes hacer lo que hice yo y es lo que a mí me parece la opción más interesante, más práctica y más cómoda. Y esta opción es colocar la cámara en la parte central utilizando un tubo de PVC. Y es que aquí voy a presentaros un inventillo que se me ocurrió hace bastantes años y lo he utilizado varias veces y siempre me ha funcionado muy bien. Y es que básicamente para conseguir un plano como este, en el que vemos una cámara completamente centrada en el coche y en el que también vemos el salpicadero, el volante y el horizonte, lo que he utilizado es este tubo de PVC que cuestan 2 euros, 1 euro y pico, y básicamente en este tubo he hecho dos agujeros para encasquetarlo y quedarlo fijo con el reposacabezas y también he hecho otro agujero para colocar un soporte de una cámara. Y el resultado final es lo que estáis viendo aquí, un soporte que nos ha costado 2 euros, que queda ajustado para nuestro coche y además la cámara se queda bien fija. Y por cierto, con el tema del vídeo os voy a dar un tip extra. Algunas cámaras deportivas tienen ajustes manuales y utilizar estos ajustes para grabar en circuito a veces es lo mejor. Y con estos ajustes manuales podemos ajustar la cámara para que se vea un poquito más oscuro el interior o más claro el interior, que se vea más claro o más oscuro el exterior. Así que bueno, antes de meteros a circuito os recomiendo que comprobéis que todo esto está bien. Y esto lo digo porque grabando en automático a veces el interior del coche se ve completamente bien, pero el exterior se ve muy saturado y a veces si lo ponemos en manual y nos pasamos pasa al revés. El interior se ve negro y el exterior se ve bien. Así que tendremos que encontrar el punto justo. Dicho esto, vamos a pasar con el siguiente consejo y es mirar las alineaciones de nuestro coche. Y es que para la gente que no lo sepa, las alineaciones, también conocidas como paralelo, influyen mucho en cómo nuestro coche se comporta en circuito. Como ya sabéis, cuando nuestros coches pisan mal los neumáticos, tenemos que llevarles a un taller para que hagan el paralelo o hagan la alineación, es decir, que coloquen los neumáticos para que los neumáticos pisen bien, no se desgasten mal, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que las alineaciones que utilizamos en calle no tienen nada que ver con las alineaciones que son necesarias para llevar nuestro coche al circuito. Así que lo ideal para meter nuestro coche a circuito es alinearle tan solo para ir ese día a circuito y volver a alinear el coche cuando salgamos de circuito y para utilizarle por la ciudad. Ahora bien, siendo realistas, esto es lo ideal, pero esto es muy caro, porque por alinear nuestro coche están pidiendo unos 50-70 euros, y además las alineaciones para circuito son bastante caras, y es por ello que aquí podemos optar por un compromiso. Aquí, y en mi caso concreto, dado que tengo un coche que es de ciudad, pero que también lo suelo meter al circuito, es tener una alineación que no sea ni la perfecta para ciudad, ni la perfecta para circuito, pero que a la vez nos valga para las dos cosas. Para que os hagáis la idea, os voy a comentar las ventajas de cada alineación. Una alineación que utilizamos en nuestro coche para ciudad o para autopista, es decir, la recomendada por el fabricante, es una alineación que hace que nuestro coche sea seguro, fácil de conducir y también que los neumáticos se gasten bien, mientras que con una alineación de circuito tenemos un coche que quema mal los neumáticos en recta, los quema mejor en curva, también el coche por curva va a ir mejor y también va a ser un coche algo más crítico y peligroso. De forma que aquí lo que yo recomiendo es tener una alineación que valga un poquito para todo, es decir, que tengamos una alineación que sea medianamente segura para utilizarla por la calle, no tengamos una alineación muy crítica, pero que a la vez también tengamos una alineación que nos permita tener un mejor paso por curva, sacrificando un poquito el consumo de neumático cuando vamos por autopista o por ciudad. No sé si os ha quedado muy claro, pero de todas maneras, si tenéis dudas sobre cómo funcionan las alineaciones y cómo funciona el ángulo de caída, tengo un vídeo en el que ya hablo sobre esto, así que os lo dejo aquí arriba y también en la descripción. Ahora vamos a pasar con el quinto consejo, y este es uno de los más obvios, pero también de los más importantes, y es tener en cuenta el mantenimiento de nuestro coche. Y aquí no quiero ser aburrido y ponerme a hablar sobre el aceite, que es muy importante cambiarlo, todo el mundo lo sabemos, mirar los filtros, etcétera. También os quiero hablar de otro tipo de mantenimientos un poquito más específicos al meternos a circuito, y con estos mantenimientos me refiero principalmente al tema de los frenos. Y es que cuando metemos nuestro coche a circuito, tampoco es necesario que compremos las pastillas más potentes de todas, que compremos latiguillos metálicos de la leche y que también vayamos con el líquido de frenos más caro del mercado. No hace falta ir con todo esto, pero lo que sí que es necesario es tener en cuenta que nuestros frenos tienen que estar en muy buen estado. Y para esto, ¿qué podemos hacer? Pues principalmente purgar el sistema de frenos. Y es que seguramente si tenéis un coche como el mío, con 20 y pico años, ya va siendo hora de cambiar el líquido de frenos, dado que tendrá bastante agua y la eficacia de este líquido de frenos será menor, dado que cogerá temperatura antes.
Otra cosa de la que se habla mucho es el tema de los latiguillos de freno metálicos. Y es que con estos latiguillos os voy a ser sinceros, yo les tengo puestos, estoy muy contento con ellos, van genial, aguantan el circuito muy bien, pero también os quiero decir, si vais a meter vuestro coche a tandas ocasionales, no vais a ir a fuego, apurando todas las frenadas, etcétera, estos latiguillos no van a tener mucho sentido, porque los latiguillos de un coche están bien diseñados para aguantar buenas frenadas. De forma que ya os digo, acaso que no vayáis a fondo con un coche, el tema de los latiguillos metálicos no es necesario en la mayoría de las situaciones. Y por último, el sexto consejo que te voy a dar es conocer el circuito y sus normas. Y es que empezando por las normas tenemos que saber qué significa cada bandera. Qué significa la bandera cuadros, la verde, la roja, la negra. Y sobre el circuito es interesante saber cómo es el circuito antes de ir, cómo son sus curvas, cómo hay que trazarlas. Para esto lo que podemos hacer es mirar vídeos en YouTube, viendo cómo ruedan otras personas en ese circuito, ver cómo se traza. E incluso otra cosa que os recomiendo es conducir estos mapas en un simulador. De esta manera cuando vayas al circuito no solo vas a saber trazar mejor y vas a hacer mejores tiempos, sino que también vas a disfrutar más del circuito. Y ahora por fin vamos a meternos con la parte más interesante de todo el vídeo. ¿Cuánto cuesta meter nuestro coche a circuito? ¿Y cuánto me han costado los neumáticos que os he comentado antes? Pues empezando por meter nuestro coche a circuito, ya os anticipo de que es algo bastante caro. Porque tenemos que pagar la gasolina para ir hasta el circuito, la gasolina mientras rodamos en el circuito y el alquiler de la tanda para ese día en el circuito. Para que os hagáis la idea, estos precios dependerán del circuito. Si rodamos en un circuito pequeñín en el que no pillamos apenas velocidad, son muchas curvas y están diseñados para kart, normalmente estos circuitos son bastante más baratos, aunque son poco divertidos, ya os lo anticipo de antemano. Estos circuitos pueden rondar entre 50 a 70 euros si los pillamos bien, con antelación, incluso para rodar bastante tiempo. Tandas libres hasta de 1 hora o 1 hora y media. Aunque ahora bien, si pillamos circuitos algo más caros, como por ejemplo el Jarama en Madrid, ya nos vamos a precios como 90 euros por 2 tandas de 20 minutos cada una, o 170 euros aproximadamente por rodar 3 horas de pista libre. Y ya os digo, a esto hay que sumarle el mantenimiento, el desgaste de los neumáticos, el ir hasta el circuito, el rodar en circuito. Simplemente para que os hagáis la idea, tan solo para meterme en circuito me he comprado otro set de llantas con neumáticos semi-slick, como ya os he comentado antes, y las llantas me costaron 80 euros, más pintarlas y repararlas, pon que otros 20 euros en spray. Y respecto a los neumáticos, al pillar unas llantas pequeñinas en 16 pulgadas y pillar una muy buena oferta, tuve un montón de suerte y pude comprar los neumáticos por 72 euros. Aunque ya os digo que el precio normal por unos neumáticos en 16 ahora mismo, por lo que he estado viendo, es de 90 a 95 euros. Y si pasamos a medidas como 17 pulgadas o 18, que es lo que se estila a día de hoy, la verdad es que se va a ir a bastante más precio. Simplemente para que os hagáis la idea, la última vez que entré en Jarama pagué 3 horas de pista libre, me costaron 165 euros. A esto hay que sumarle los neumáticos, los cuales me costaron 286 euros los 4 neumáticos. Ya esto, el depósito que me gasté estando dentro del Jarama, rodando el circuito, más la gasolina que gasté para ir y volver a Jarama. Y esto en total fue un depósito y medio aproximadamente, así que unos 130 euros. De forma que el gasto total por estar un día en circuito fue de 300 euros, 581 euros contando la compra de los semi-slick. Obviamente este dinero hay que sumarle más desgastables y consumibles como los mantenimientos, y también hay que comentar que este circuito es bastante caro y que también he pillado bastantes horas. Pero ya os digo que si pilláis un circuito más barato pueden costaros como 50 euros, y si pasáis de meter otros neumáticos de más y os pilla cerca os puede salir un día de circuito bastante barato. Ahora bien, viendo los gastos, ¿merece la pena meter nuestro coche en circuito? Pues aquí depende de la persona. Hay personas a las que no les parecerá una buena compra y otras a las que sí. También quería traeros un vídeo enseñándoos los gastos reales que conlleva meter nuestro coche a circuito, porque ya os digo que no es nada barato. Y también otra cosa que os quiero decir, no soy una persona profesional, no soy un conductor profesional, ni soy un súper entendido de los coches, simplemente soy un chico al que le gustan los coches y os quería traer un vídeo ameno y diferente sobre qué es meter un coche a circuito para una persona normal. Y bueno, tras ver el vídeo, ¿te han entrado ganas de meterte a circuito? ¿Pensabas que era más caro, más barato? Coméntalo aquí abajo. Hay otra cosa, si te ha gustado este vídeo, me ayudarías un montón suscribiéndote y activando las notificaciones del canal. Tengo montones de vídeos enseñando coches, probándolos, haciendo bricos en coches, modificando el mío. Y si te suscribes al canal o me sigues en Instagram, no te perderás estos vídeos. Dicho esto, ahora sí que me despido. ¡Hasta luego!